El participante Edgar Torres consulta. Buenas noches. ¿Existe la suspensión del contrato en caso de que se trate de una sanción hacia el trabajador por algún error o falta en el trabajo? Sí, 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 sí. Anteriormente, si no me equivoco, por acá hemos hecho un cuadro. Acá pueden ver en la diapositiva, dice suspensión por falta disciplinaria, obviamente previo proceso, ¿no? No puede haber esta sanción sin haber sido sometido al trabajador a un proceso previo. Entonces, le hacen un proceso ante un sumariante o una comisión disciplinaria por alguna falta disciplinaria. Entonces, luego de haberse defendido el trabajador, si hay las pruebas que ameritan la sanción, le dispondrán la suspensión sin goce de haberes, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene que decir su reglamento hasta cuántos tiempos se va a suspender sin goce de haberes. En mi opinión, no debería ser más de 15 días, ¿no? Porque ya estamos hablando después, si hablamos de más tiempo, y estamos hablando prácticamente de que el trabajador se quede sin fuente para su sustento, ¿no? Entonces, en mi opinión, debería ser máximo 15 días la suspensión sin goce de haberes, obviamente previo proceso. Perfecto. El participante Mario Mayorga consulta. Para los trabajadores que están declarados en comisión, ¿el bono de producción no les correspondería? ¿El pago de primas también tampoco les correspondería? Sí, eso es una muy buena pregunta. Hemos hablado de los dirigentes sindicales, ¿no? Que están declarados en comisión y ellos, sus funciones son realizar funciones netamente inherentes al sindicato, ¿no? A la función de dirigentes. Entonces, ellos no están produciendo como el resto de trabajadores. Entonces, sería ilógico pagarle un bono de producción a alguien que no está produciendo, ¿no? El bono de producción es condicionado a que justamente un trabajador llegue, cumpla metas, realice esfuerzos adicionales. Entonces, en función a eso se paga el bono de producción. Hay metas que cumplir, hay esfuerzos extraordinarios que hacer. Entonces, el dirigente no está pues haciendo esos esfuerzos extraordinarios, está cumpliendo funciones de dirigente. Entonces, no se le debe pagar, pero la prima sí se debe pagar porque la prima es un requisito que se paga cuando la empresa tiene utilidades, no cuando el trabajador genera utilidades, cuando la empresa ha generado utilidades. Entonces, en este caso, la prima sí le corresponde al dirigente sindical. ¿Ya? ¿Hay más preguntas? Sí. Unas dos preguntas más y luego nos vamos al receso. Perfecto. Hay una en realidad. La participante Carla Liaga consulta. ¿La quiebra de una empresa puede ser motivo de extinción de contrato? ¿Esto no puede ser una excusa para sacar al personal? También pregunta, ¿qué es un dirigente sindical? ¿Quién lo nombra? ¿Cómo se determina la tolerancia en la hora de llegada a una empresa si un trabajador vive cerca de la misma y el otro muy lejos? Aquí está, si quiero revisar las preguntitas. Porque son varios los que hizo, ¿no? Ya. Carla Liaga. La quiebra, vamos a ver más adelante la quiebra. ¿Ya? La quiebra sí es causa para extinguir el contrato de trabajo. Veremos más adelante los requisitos de la quiebra. ¿Ya? La segunda pregunta dice, ¿qué es un dirigente sindical? ¿Quién lo nombra? Un dirigente sindical es una persona que cumple las funciones de dirigente. ¿Cómo es esto? Las empresas y demás, obviamente no es obligatorio, es voluntario. Los trabajadores pueden asociarse y constituirse en sindicato, si así lo desearen. Es voluntario, no es obligatorio. Entonces, si los trabajadores se reúnen y demás, ellos pueden hacer un acta de asamblea de trabajadores y disponer que van a constituir un sindicato y pueden elegir su directorio. Obviamente hay un procedimiento que tienen que cumplir, tienen que hacer unas actas, tienen que llevar sus libros de actas al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo le emitirá una resolución en la cual reconoce quiénes son los dirigentes y cuál es su periodo de mandato. Entonces, esos dirigentes tienen que tener un periodo de ejercicio de funciones, ¿no? Que puede ser de 1 año, de 2 años, según lo que diga su estatuto, su reglamento de ese sindicato, ¿no? Eso es. ¿Quiénes lo nombran? Lo nombran los propios trabajadores. Y la última pregunta dice, ¿cómo se determina tolerancia en la hora de llegada de una empresa si un trabajador vive cerca de la misma y otro no? En este caso siempre tiene que ver el principio de razonabilidad, ¿no? Entonces,
Obviamente el contrato individual dirá dónde vive el trabajador, si vive cerca, entonces por razonabilidad tiene que llegar, a él no puede haber tolerancia, pero otro que vive, por ejemplo, en el Alto y es en la zona sur de La Paz, la fuente de empleo, puede haber un marco de tolerancia, ¿no? Es en función por principio de igualdad también, ¿no? Eso pueden hacerse en un pequeño reglamento en la institución. No hay más preguntas, nos vamos a receso, ¿no? Hay una última. Dice, ¿en base a qué determina que la suspensión por falta disciplinaria puede ser hasta 15 días? Ya, es un criterio personal que yo tengo, ¿ya? No nos olvidemos que el salario es la única fuente de ingresos que tiene el trabajador. Entonces, privarle del salario por 30 días, por ejemplo, si disponemos suspensión de 30 días sin goce de haberes, estamos quitándole un mes de salario, un mes de sustento. Entonces, ¿de qué va a vivir el trabajador ese mes? Entonces, en mi opinión, yo creo que a lo máximo deberíamos reducir en un 50% si la falta es muy grave, ¿no? Entonces, un 15% perdón, unos 15 días de salario como suspensión. He visto empresas que tienen su reglamento que dicen 20 días, 30 días como máximo de suspensión, sin goce de haberes, ¿no? Entonces, eso, en mi opinión, es una sanción muy excesiva, ¿no? Y hay empresas que su propio reglamento establece cuánto tiempo se va a suspender sin goce de haberes, ¿no? Puede ser 5 días, 6 días, 10 días, en función a lo que su reglamento diga, porque no puede también haber una sanción si previamente no hay un reglamento que estipule cuál va a ser la sanción. Y eso hemos hablado ayer, ¿no? Al día de ayer hemos hablado de que cuando ustedes implementen un reglamento, un manual de políticas empresariales, un código de ética, un reglamento de sanciones, un manual disciplinario, etcétera, tienen que establecer con claridad cuáles son las faltas leves, graves y muy graves y cuáles son las sanciones que van a aplicar esas faltas, ¿no? Entonces, a una falta leve aplicarán una amonestación y así sucesivamente a la falta muy grave van a aplicar una destitución y a la falta grave aplicarán una suspensión que puede ser sin goce de haberes y tienen que fijar cuánto tiempo van a suspender, ¿no? Ahora habría antes una normativa en el Código de Procedimiento Civil que decía que el 80% del salario es inembargable, ¿no? Entonces, que no se puede embargar el salario más del 80%. Eso, en mi opinión, no aplica acá a materia laboral. ¿Por qué? Porque el embargo es una disposición que la emite un juez en el ámbito civil, ¿no? O inclusive un juez laboral, ¿no? Entonces, el embargo no puede ser dispuesto por un empleador, no puede ser dispuesto por un empleador. Entonces, eso no, es un criterio diferente que no aplica, es una materia diferente. Nos vamos a receso, por favor. Perfecto. En todo caso, si hay preguntas que tengan pendientes, por favor pueden enviarlas al WhatsApp por mensaje de texto o audio. Pedirles, por favor, que no se desconecten de la sala. Si bien vamos a cortar un momento el audio y el video. En este momento son las 8:44. A las 8:54 retomamos la conexión. Y, por favor, atentos. Nuevamente les reitero, no se desconecten. Gracias.
Ya. Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a continuar con la transmisión del seminario dictado por el doctor Eliezer Peña. Recordarles que pueden enviar sus preguntas al WhatsApp para poder responderlas al finalizar el seminario. Gracias. Continúa, por favor. Ya. Ahora vamos a ver este tema de cómo reponer las horas trabajadas luego de la suspensión. O sea, hemos suspendido el contrato por un tiempo, no sé, pues 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses. Ya, y en los casos que, por ejemplo, se pagó salarios, ya, o se pagó el básico y demás. Entonces, ¿cómo reponer? Primero, incrementamos la jornada de trabajo. ¿Cuáles son los parámetros para incrementar la jornada de trabajo? El artículo 37 del reglamento de la Ley General del Trabajo nos dice en qué casos puede incrementarse la jornada. Nos dice primero cuando sobrevenga caso fortuito, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Caso fortuito, todo acontecimiento inevitable, imprevisible, ajeno a la voluntad de las partes y demás, que se constituye en causal de imposibilidad absoluta de incumplimiento, ¿no? Ahí estamos hablando de caso fortuito. Entonces, acá la jornada de trabajo puede incrementarse. Entonces, cuando sobreviene un caso fortuito, primero el escenario. Segundo, para impedir accidentes o reparar maquinaria. Tercero, para evitar perjuicios en la marcha normal de la empresa. En estos casos, puede incrementarse la jornada de trabajo sin pagar horas extras, ¿ya? No está el empleador obligado a pagar horas extras. Pero también tiene su límite, no es que se puede incrementar de manera discrecional todo el tiempo, ¿ya? La jornada se puede incrementar en 1 hora por día como máximo, A ver, vamos a hacer una pausa. ¿Pueden confirmarme, por favor, si están escuchando? Buenas noches, por favor, ¿pueden confirmar si están escuchando antes de continuar? Hola, hola. Hola, hola. ¿Pueden escuchar todos? Por favor, respondan si pueden escuchar. Pueden enviar un mensaje al chat de la aplicación Zoom o un mensaje a WhatsApp. Díganme, me están llegando los mensajes de que sí están escuchando bien. Por favor, proceder. Ya. Entonces, el convenio número 30 de la OIT, artículo 5, que está plenamente ratificado por nuestro país y demás, y por ende se considera una ley del Estado, establece 3 parámetros sobre la recuperación de horas no trabajadas por fuerza mayor. Y dice, primero, las recuperaciones no serán más de 30 días al año. Ya ese es el límite, 30 días al año como máximo. Segundo, la jornada no se puede incrementar más de 1 hora por día ni exceder las 10 horas. ¿Ya? O sea, máximo 1 hora se puede incrementar. Y finalmente, debe notificarse la causa de interrupción y las modificaciones del horario a la autoridad competente, ¿no? Entonces aquí sí nos da la obligación de que notifiquemos al Ministerio del Trabajo en cuánto tiempo se va a modificar la jornada de trabajo. Es una alternativa.
Y en estos casos no se paga horas extraordinarias, ¿ya? Porque se está reponiendo las horas que no se trabajó cuando se suspendió el contrato. Otras opciones que se puede hacer al margen de estas ya mencionadas en el artículo 37 y 30 del convenio de la OIT. Se puede incrementar la jornada de trabajo bajo estos parámetros, tomando en cuenta que la jornada, según el artículo 46 de la Ley General del Trabajo, no debe ser mayor a 8 horas por día y 48 por semanas, pero hay una excepción que nos da el propio 48 de la ley, que es el trabajo por equipos, que dice que cuando el trabajo sea por equipos o por turnos y demás, se pueden extender más de las 8 horas por día y más de las 48 por semana, que lo tenemos, siempre que no exceda 156 horas en 3 semanas, ¿ya? Eso dice la ley. Obviamente no dice 156 horas, pero nos dice que no se supere el promedio legal de 3 semanas, de la jornada laboral en 3 semanas. Entonces, 48 por 3 es 156 horas. Entonces, 156 horas en 3 semanas sería lo máximo que podemos incrementar, extendiéndonos de las 8 horas y las 48 por semanas, sin pagar horas extras, ¿ya? Sin obligación de pagar horas extraordinarias, en este caso. Pero sí, que no nos pasemos de los 156 en 3 semanas. Y en este caso, obviamente, notificar a los trabajadores con el cambio de jornada. Ya, esa es una segunda opción que podemos tener. Tercera opción que podemos tener es, se puede acordar incrementar la jornada para conceder medio día de descanso. Por ejemplo, vamos a aumentar 1 hora al día para que el día viernes solo trabajen hasta mediodía y en la tarde ya se vaya, ¿no? Es otra opción que nos franquea la propia ley, ¿no? Esta sentencia constitucional 821/2017, que nos dice que las faltas por situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, no pueden considerarse inasistencia injustificada. O sea, no se puede descontar. ¿Y qué casos menciona esta sentencia constitucional como situaciones de fuerza mayor? Dice, accidentes o urgencias médicas del trabajador o servidor o su familia. Luego, bloqueo de caminos o un paro de transporte que impida su llegada. Estas situaciones las considera como caso fortuito o fuerza mayor, que no se consideran inasistencia injustificada si el trabajador no asiste. Peor aún, despido. Y ahora sí, entrando a lo que es extinción del contrato de trabajo y demás, podemos tener este cuadro que hemos elaborado sobre cuáles son las causales de extinción de un contrato de trabajo. Pues primeramente tenemos causales de extinción que son atribuibles al trabajador, otras que son atribuibles al empleador y otras que no son atribuibles a ninguna de las partes, ¿ya? Entonces vamos a ver paso a paso cada una de ellas. Primera, las causales de extinción atribuibles al trabajador son la renuncia o el abandono del trabajo. Para la renuncia no hay ningún plazo. Antes la ley, el artículo 12 de la Ley General del Trabajo nos decía el trabajador tiene que comunicar su decisión de renunciar con 30 días de anticipación. Eso fue derogado porque la sentencia constitucional 09/2017 declaró inconstitucional el preaviso. Entonces ya no existe plazo. El trabajador puede renunciar cuando quiera, ya sin ninguna penalidad. Luego, abandona el trabajo cuando no asiste a la fuente de empleo más de 6 días hábiles consecutivos. Es decir, el 7º día hábil ya se puede reportar abandono del trabajo al Ministerio de Trabajo, adjuntando el control de asistencia, ¿no? Adjuntando el control de asistencia y demás, y eso adjuntan como prueba de que el trabajador ha dejado de asistir, ¿ya? Es una causal de extinción del contrato atribuible al trabajador. Y otras causales son, tenemos el despido, que es justificado, que es cuando el trabajador incurre en causales del 16
o 9 del reglamento, en este caso, sí o sí, yo les digo con toda la seguridad posible, porque he visto casos en los cuales se refuerza lo que les voy a decir. Cuando se despide por el 16 o 9 del reglamento, se tiene que hacer un proceso al trabajador. No se puede despedir directamente, ¿ya? No se puede, por más que el 16, por ejemplo, nos habla de una causal como ser robo o hurto. Inclusive, si se encontrara infragante el trabajador en robo o en hurto, no se puede despedir directamente a no ser que haya un proceso previo. Ya tiene que hacerse un sumario administrativo interno al interior de la empresa. Ustedes me dirán, ¿cómo se hace eso? Ayer hemos hablado de manera, dando detalles de cómo tiene que hacerse un proceso sumario, ¿no? Primero tiene que ustedes crear un reglamento. Ustedes me dirán, el Ministerio de Trabajo no está aprobando reglamentos. Ahí les he mostrado las sentencias constitucionales que dicen que un reglamento interno, pese a que no esté aprobado por el Ministerio de Trabajo, es plenamente válido si garantiza derecho a la defensa y debido proceso al trabajador. O sea, que le dé al trabajador la oportunidad de defenderse, presentar descargos, argumentos antes de su despido, ¿no? Entonces, si garantizamos eso, es plenamente válido el reglamento y si no contradice la Constitución, obviamente, ¿no? Entonces, creamos un reglamento en el cual establecemos primeramente las faltas, las sanciones. ¿Y qué es esto? Tenemos que señalar con claridad la conducta sancionable, ¿no? Por ejemplo, atrasos. Si el trabajador incurriera en un mes en 3 atrasos injustificados, la sanción será de suspensión por 3 días sin goce de haber o descuento de 2 días de haber, ¿no? Entonces, es la sanción. ¿Cómo sancionamos? Con un proceso ante un sumariante. ¿Quién designa al sumariante? Puede ser un trabajador, puede ser un abogado externo, puede ser también una comisión disciplinaria compuesta por 2 o 3 trabajadores según la cantidad de miembros que tenga la institución, de trabajadores que tenga la institución. Entonces, a esa comisión le dan la facultad de evaluar si un trabajador es merecedor de una sanción. Entonces remitirán el antecedente, los antecedentes, las pruebas y ellos iniciarán el proceso. Y si ellos consideran que amerita sancionar, sancionarán de acuerdo a lo que su reglamento diga, ¿no? Entonces, cuando es despido justificado por el 16 o 9 reglamento con pérdida de beneficios sociales, tiene que mediar un proceso interno que le asegure al trabajador un derecho a la defensa. Caso contrario, ese trabajador va a ganar una reincorporación a la empresa, ¿no? Es lo más probable. Luego, el despido justificado, hemos dicho, hay una sentencia constitucional, la 09/2017, que también nos habla de otras causales de despido. Nos habla de la fuerza mayor, nos habla de la quiebra, nos habla de la incapacidad físico-mental del trabajador, nos habla de la edad de jubilación y nos habla de las causas de indisciplina. O sea, 5 causales que nos habla esta sentencia constitucional para extinguir el contrato de trabajo. Luego, situaciones atribuibles al empleador por cuales se extingue es el cierre o liquidación, de acuerdo al artículo 15 de la Ley General del Trabajo. O sea, una empresa puede cerrar, ¿no? Puede liquidarse y alternativamente puede liquidar a sus trabajadores, ¿no? La pregunta que siempre me hacen, en este caso, ¿se puede constituir una empresa social? ¿Sí o no? La respuesta es no, ¿ya? A no ser que se trate de un abandono injustificado, pero la propia ley de creación de empresas sociales nos dice que el abandono injustificado nos dice cuando cuando el empleador abruptamente abandona el país sin intención de volver, o sea, cuando huye del país. En ese caso, se considera un abandono injustificado, cierre injustificado, y los trabajadores pueden hacer una constitución de empresa social. Pero si cerramos o liquidamos conforme al Código de Comercio, no es causal de creación de empresa social. Luego, otra causal atribuible al empleador es la quiebra o pérdida comprobada. Nótese que la ley, artículo 14 de la Ley General del Trabajo, nos habla de 2 situaciones, quiebra o pérdida comprobada. ¿La quiebra qué es? La quiebra es un proceso por el cual
un comerciante se declara ante un juez en lo civil y comercial que ya no puede continuar con el negocio, ¿no? Entonces, entra en quiebra, ¿ya? Entonces, el juez, ¿qué es lo que el juez va a disponer? El juez va a disponer en lo civil que se haga un inventario de todo el patrimonio del quebrado y con ese patrimonio se pague a todos los acreedores según el orden de las acreencias. Entonces, la Ley General del Trabajo dice que en caso de quiebra, los beneficios sociales tienen preferencia de pago, ¿no? Entonces, si tenemos una persona que está quebrando y tiene 10 acreedores, de esos 10 acreedores, los trabajadores están en primer lugar, porque es una deuda privilegiada. En segundo lugar están los acreedores hipotecarios, ¿no? En tercer lugar estará el Estado con los impuestos, luego estarán los aportes a la seguridad social y en la última lista estarán los acreedores quirografarios, que son los acreedores que tienen un documento de deuda, ¿no? Puede ser un contrato de reconocimiento de deuda y demás, esos son los acreedores quirografarios, ¿no? Acreedores que tienen un contrato que no constituye una hipoteca, ¿ya? Entonces, los trabajadores tienen privilegio. Entonces, en esa quiebra se pagará conforme al orden de privilegiados que establece la ley y los trabajadores son los primeros a los que se debe pagar y obviamente con el remanente se pagará al resto de acreedores. Eso es la quiebra. Ya un juez es el que dirige la quiebra. Y la pérdida comprobada es cuando los balances de la institución comprueban que efectivamente ha habido una pérdida considerable. En este caso, se puede extinguir el contrato de trabajo de acuerdo al 14 de la Ley General del Trabajo. Lo estamos viendo acá. Ahora, hay otras situaciones que no son atribuibles a ninguna de las partes. Y aquí tenemos la sentencia constitucional 1088/2015, que nos habla de la extinción de la relación laboral por causas ajenas a la voluntad del empleador y el trabajador, ¿ya? Causas que no son atribuibles a ninguna de las partes. Entonces, ¿qué situaciones no podemos tener? Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? Ahora, estos ejemplos que he puesto acá, estos y demás, han sido tomados de la doctrina. Ya hay un libro que se llama Extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor, de un tratadista argentino, que no recuerdo el nombre, pero establece 4 situaciones que él considera que son de fuerza mayor, por las cuales se puede dar por finalizada la relación laboral. Nos dice primero una pérdida de mercado, cuando la empresa perdió el mercado. Entonces, un ejemplo en Bolivia, típico ejemplo en nuestro país es la empresa Ametex, ¿no? La empresa Ametex, como ustedes saben, tenía un mercado de exportación a Estados Unidos de textiles, pero en el año 2010, si no me equivoco, el gobierno de Estados Unidos le quitó el ATPDA, entonces lo que eran las preferencias arancelarias. Entonces, ese mercado ya no era competitivo, entonces ha perdido ese mercado, esa empresa. Entonces, eso fue causal para despedir a más de la mitad de sus trabajadores, ¿ya? Y al final terminó con el cierre de esta empresa. Luego tenemos crisis energéticas, que es cuando no hay la materia prima consistente en energía. Por ejemplo, no hay luz, no hay materias primas, no hay gas, no hay recursos naturales, no hay gasolina y demás. Ahí estamos hablando de crisis energéticas, ¿no? Hay países como Venezuela que tienen constantemente apagones, hay países que tienen crisis energéticas que no tienen gasolina y demás. Entonces, es una causal para cerrar la empresa y despedir a los trabajadores, ¿no? Porque no hay la materia prima esencial. Esto dice prohibiciones de importación o exportación. En nuestro país también hay casos, ha habido ejemplos, ha habido muchos casos en los cuales ustedes saben, por ejemplo, el tema de la carne, del pollo, la soya y demás. Por muchos años
han estado prohibidos de importación o existían cupos muy específicos, ¿no? Entonces, cuando se dictó la prohibición y había empresas que exportaban y demás, obviamente eso les obligó a despedir a una buena cantidad de trabajadores porque ya se les estaba privando de exportar, que era su objeto, su giro social de la institución. Lo propio puede suceder con la importación, cuando el Estado prohíbe importar determinadas materias primas que son esenciales para la existencia de la empresa. Entonces, esa empresa legalmente ya no puede operar, entonces tiene que cerrar y por ende despedir a los trabajadores, ¿no? Y otros casos son la hiperinflación y devaluación. ¿Por qué en la Argentina y demás? ¿Por qué escogí un tratista de Argentina? Porque ustedes saben, Argentina ha pasado muchos periodos de hiperinflación y devaluación, ¿no? Que han ocasionado cierres de empresas, fábricas y demás que ameritaban despedir trabajadores, ¿no? Nuestro país pasó un periodo de hiperinflación en los años 80, ¿no? Los años en los cuales hubo una hiperinflación terrible, en los cuales inclusive había que hacer fila para comprar productos básicos, entonces era complicada la situación del país, ¿no? Y obviamente muchas empresas cerraron y por eso tuvo que extinguirse los contratos de trabajo. Este convenio de la OIT 158 nos habla de terminación del contrato de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos. Este convenio no está homologado por nuestro país, no está homologado, pero he visto muchos casos de jurisprudencia en los cuales mencionan este convenio y lo aplican, ¿no? Para dar por terminado el contrato de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, ¿no? Entonces, he visto casos de sentencias constitucionales que mencionan este convenio de la OIT, también he visto a autos supremos, ¿no? Esto ya hemos visto anteriormente, una sentencia constitucional muy parecida, y este es un auto supremo que habla en qué casos la inexistencia justificada del trabajo por motivos de fuerza mayor no justifica su despido, ¿no? Cuando un trabajador no asiste por fuerza mayor, como ser bloqueo de caminos, situaciones no imputables al trabajador, no puede justificar su despido, ya sería injustificado en ese caso. Luego, también la inexistencia del trabajo motivada por causa de enfermedad, al constituir fuerza mayor, tampoco puede considerarse como abandono de trabajo. Eso dice el Auto Supremo del 19 de enero de 1955. Luego dice también los mandatos judiciales, este Auto Supremo del 28 de marzo del 56, nos habla que cuando un trabajador no asiste debido